Padre, qué bueno es saber que te pertenecemos a ti, que tú estás con nosotros y que siempre cuidas de nuestras vidas. Independiente de las cosas que a veces nos suceden y que consideramos malignas, tú siempre detrás de ello viene una protección, una enseñanza para nosotros. Y tú siempre estás cuidando de nosotros. Te agradecemos por este tiempo, ha sido un tiempo de prueba, de dificultades, pero por encima de todo, enseñanzas. Y las enseñanzas tuyas son maravillosas. Gracias por sostenernos en la fe, en la esperanza y en el amor. Y gracias por ese tiempo que tú nos regalas, un tiempo para estudiar tu palabra, para aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Hoy te alabo por lo que tienes preparado y sobre todo por lo que tú vas a hablar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Continuamos hablando de la trilogía de la fe, de la esperanza, del amor, y lo más interesante es que sigamos hablando del amor. Hablemos en este tiempo acerca del afecto como una expresión de amor. Y quiero que leamos en Mateo 8, versículo 1 al 4, en la Dios habla hoy, de un pasaje que parece que no tuviera nada que ver con el tema, pero lo tiene que ver en profundidad. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús le tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Hagamos un contexto de lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad producida por una bacteria y parece increíble, pero hoy en día hay muchísima gente enferma de lepra. Se calcula que hay alrededor de 7 millones de personas en el mundo enfermas de lepra. Países como la India tienen la tasa más elevada de enfermos de lepra. Y aquí en América tenemos a Brasil con un alto índice de personas con este tipo de enfermedad. Aunque hay tratamiento para la lepra, sin embargo, por condiciones de salubridad y de escasez económica, muchas de estas personas son olvidadas por los gobiernos y por tanto están marginadas de la sociedad. Eso es hoy en día una realidad que de pronto para nosotros no es tan común. Pero en la época de Jesús existía la lepra y era una enfermedad que excluía socialmente a una persona. Cuando una persona se detectaba que estaba enfermo de la lepra, se presentaba delante del sumo sacerdote y él tenía la autoridad suficiente para decir está sano o está enfermo, y si estaba enfermo de la lepra, esa persona era excluida del pueblo israelita, porque según ellos estaba contaminada de pecado y por lo tanto tenían que sacarla. Normalmente en esa época, ¿dónde vivían los leprosos? Los leprosos vivían en los basureros y vivían cerca de los cementerios. Eran lugares donde la gente no acostumbraba a ir, por tanto ellos vivían en esos sitios. Esa enfermedad de la lepra era algo, y es algo completamente aterrador. Es una bacteria que afecta no solamente los músculos, la piel, sino también el sistema nervioso y hasta le da ceguera a la persona. Entonces empiezan a caérsele pedazos de su piel, a formárseles unas llagas impresionantes y pueden llegar a perder por esa causa sus dedos, las manos, incluso hasta los pies por eso. Entonces es una enfermedad que para esa época donde no había tratamiento, donde no había cura, pues era algo espantoso completamente. El olor que despedían esas llagas eran impresionantes. Las personas las aislaban completamente. El leproso perdía a su familia, perdía lo que tenía, perdía poder participar en la sociedad. Y particularmente esos leprosos no se acercaban a los judíos porque ningún judío podía tocar a un leproso. En el momento en que lo tocara, se consideraba inmundo el judío y tenía que hacer un proceso de purificación. Ahora, es entendible dentro de la ley de Dios que el leproso podía contaminar con esta bacteria a otra persona, entonces la enfermedad se podía propagar. Por eso, pues de pronto en la ley se permitía este tipo de situaciones para proteger la salud de las personas. Y el leproso
tenía que aislarse completamente porque una bacteria que pudiera expulsar a través de su saliva podía tocar a una persona e infectarla como tal. La situación que se da en el versículo 2 es que un hombre enfermo de lepra se acerque a un hombre limpio de lepra. O sea, eso no era permitido, eso no era normal, que un leproso estuviera cercano a una persona que estuviera sana de esa enfermedad. Sin embargo, ese hombre leproso había escuchado de Jesús, conocía del poder de Jesús, sabía lo que él podía hacer y cómo ya en algunos momentos había sanado leprosos, que no le importó esa situación, romper con ese esquema social, y vino ante Jesús. Dice, se puso de rodillas delante de Jesús, o sea, tomó una actitud humilde delante del Señor Jesús. Ahora, no solamente humilde, sino que también sus palabras lo denotan. Dice, Señor, si quieres. Aquí él no pone en tela de juicio el poder de Jesús. Lo que no conoce este leproso es si Jesús quería o no quería sanarlo, porque es que el leproso estaba acostumbrado a que nadie lo amara, a que nadie lo aceptara, a que todos lo rechazaran, a que todos le hicieran el feo. Luego, por eso, pensar que Jesús no le podía sanar, él sabía que podía sanarle. Pero la pregunta era, Señor, si quieres, porque no había encontrado hasta el momento el afecto, el amor de ninguno de los que lo rodeaban. Indudablemente que la familia hasta lo hubiera rechazado si tenía familia. Por eso le pregunta al Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. En el versículo 3, Jesús hizo algo lo que no debía hacer según las costumbres judías. No debía hacerlo, pero Jesús, en su expresión de amor, en su misericordia, al verse tocado por este hombre en esa humildad con que se expresó y cómo se arrodilló delante de él, dice, lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Recuerden ustedes que en el caso del leproso de Naamán el sirio, allí no hubo ningún toque. El profeta lo mandó a sumergirse en las aguas del río. Cuando hubo la sanidad de los 10 leprosos, tampoco Jesús los tocó. Pero con este leproso en particular, dice, Jesús lo tocó con la mano. Ya eso era pasarse unos límites que esquemáticamente en la sociedad no eran permitidos. Y no solamente que lo tocó con la mano, sino que le dijo, yo quiero. O sea, Jesús no se sentía obligado. Jesús quería sanar a ese hombre. Y queda limpio, dio la orden en esos momentos. Y dice la palabra, al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Pues bien, hoy en día estamos viviendo una situación paradójicamente muy similar. Quizás nos tratan a nosotros como leprosos, o quizás nosotros estamos tratando a las personas como leprosos. No queremos juntarnos con ellos, ni la familia quiere juntarse con nosotros. Hemos sido alejados por la familia, o estamos alejando a la familia, y les estamos considerando a ellos en cierta forma leprosos, como lo sucedió en el pueblo judío. Yo sé que suena un término un poco fuerte, pero es necesario que entendamos que tratar a una persona de alejarla de la familia, o nosotros alejarnos de la familia, es algo similar a lo que le estaba sucediendo a ese hombre leproso. Y es que la palabra de Dios, cuando habla de los tiempos futuros, o sea, de los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, en 2 de Timoteo 3:3, él habla acerca de esos tiempos finales diciendo que las personas serán sin afecto natural. O sea, esas expresiones de afecto, de cariño, se están perdiendo. Estamos siendo absorbidos por una sociedad donde vivimos juntos, pero no convivimos. Como dicen alguien, juntos, pero no revueltos. O sea, somos hermanos, somos hijos, somos padres, somos hermanos, pero cada uno por su lado. Eso es lo que dice Timoteo. Estamos en un tiempo sin afecto natural. Estamos viviendo un tiempo donde nos separamos, o donde separamos a los miembros de la familia por alguna lepra que le hemos detectado, o por alguna lepra que nosotros estamos viviendo. Ahora, alejados por la familia,
o alejados por nuestros propios conflictos. Aquí traigo la alusión de un ermitaño. Un ermitaño es alguien que se aísla completamente de la sociedad y vive en unas condiciones precarias porque él quiere vivir solito su vida. Tales son sus conflictos que él prefiere vivir solo, completamente solo. Y esto lo estamos viviendo. O alejamos a la familia o nos alejamos de la familia por causa de los conflictos que muchas veces nosotros tenemos. Y en ciertas circunstancias las familias se están rompiendo, las familias se están dividiendo. El padre contra el hijo contra el padre, los hermanos entre sí, por causa de los conflictos, por causa de las lepras emocionales, lepras físicas, lepras espirituales, lepras psicológicas que hoy en día estamos viviendo. Gracias a Dios en Colombia no tenemos esa enfermedad así dentro de las estadísticas muy reflejada, pero sí tenemos esa lepra espiritual o esa lepra emocional o esa lepra social que estamos viviendo nosotros en el mundo entero, y lo dice Timoteo claramente en su carta. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, en esos tiempos finales no habrá afecto natural. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo nosotros para alejar a nuestra familia? Es decir, ¿cómo nosotros estamos alejando a nuestra familia? ¿Cómo estamos haciendo que nuestra familia sean como los leprosos de esa analogía con la palabra de Dios? En primera instancia, muchas veces nosotros ignoramos a los miembros de la familia. ¿Y qué es ignorar a los miembros de la familia? Cuando no nos interesan sus planes, cuando no nos interesan sus metas, cuando no les preguntamos acerca de sus sueños, qué es lo que piensan, sus ideas. O quizás ellos quieren contarnos a nosotros sus planes, sus metas, sus sueños, sus ideas, pero nosotros cerramos nuestros oídos y nos concretamos en otras cosas. En las parejas suele suceder mucho este tipo de situación. El hombre ignora a la mujer o a veces la mujer ignora al hombre. ¿En qué sentido? El hombre quiere hablar con la mujer acerca de fútbol, de su pasión, por la mecánica, por las motos, por los carros, por todo, y la mujer lo ignora. Para ella eso no es interesante. Entonces, ¿qué hace el hombre? Pues ir a reunirse con sus amigos porque con ellos sí puede hablar de esos temas, mientras que con su esposa no es capaz de hablar de esos temas. Y al contrario, la mujer quiere hablar de cosas románticas, de cocina, de, bueno, cantidad de cosas, pero para el hombre eso no es interesante, entonces empieza a ignorar y no a prestarle atención por esas cosas. Y aquí vamos generando un distanciamiento entre hombre y mujer, entre pareja, donde él busca más bien a sus amigos y ella busca a sus amigas para poder sentirse parte de alguien que les escucha sus planes, metas, sueños, ideas. Y tristemente muchas veces, ante la situación, por ejemplo, del fallecimiento de la pareja, ¿cuántas personas no conocen lo que vivió su pareja? No conocen cuáles fueron sus metas, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron sus alcances. Conocí a una señora que cuando falleció el esposo, ella heredó el taller de carpintería, pero ella no sabía nada del taller de carpintería, no sabía las deudas que tenía, ni sabía los clientes que le debían plata al taller. Entonces imagínense esa ignorancia que se tiene con lo que le pertenece a la familia, y no lo estamos compartiendo, no estamos compartiendo con la esposa lo que tenemos, lo que hacemos, la deuda, los compromisos, lo que se tiene, lo que no se tiene, porque los estamos ignorando completamente y estamos alejando a la familia en la misma forma. Lo mismo puede suceder entre hermanos. Entre hermanos quizás no nos interesa qué le pasa al otro hermano, cuál es su meta, cuál es su sueño, qué es lo que anhela, y de pronto nos interesamos o de pronto nos enteramos, pero no les apoyamos. Escucharlos no es suficiente. También es importante participar de esos planes, de esas metas, de esos sueños. También es importante sugerirles. También es importante transmitirles de que, oiga, yo estoy interesado, yo quiero apoyarlo, cuente conmigo, no está solo, usted es mi hermano. Eso es importante, pero en las familias no está sucediendo eso. Cada uno se concentra en su celular, en su computador, en lo que tiene que hacer y listo, ya. Somos familia, estamos conviviendo en el mismo techo, desayunamos, almorzamos y comemos, pero durante el día no estamos hablando nada.
no estamos viviendo nada, nos concentramos en la televisión y así pasamos horas viendo televisión juntos, pero no revueltos, como dice el popular dicho. Ahora, hay situaciones en las cuales nosotros aislamos por los antecedentes a ciertos miembros de la familia. Es cierto, hay personas de la familia que la han embarrado, han cometido errores, han hecho y deshecho y han atentado contra la familia. Pero los estamos aislando por sus antecedentes, no por el presente, sino por su pasado. Entonces, en esa forma también estamos haciéndole daño a las familias. Lo otro que estamos haciendo para alejar a la familia es negarles el afecto o el cariño. Cerramos nuestros brazos, pero no en torno al hijo, no en torno al papá, sino cerramos nuestros brazos para protegernos de que la otra persona nos abrace. O nos esquivamos para evitar el beso de la otra persona o para darle el beso a la otra persona. El pueblo judío era muy expresivo, ellos se saludaban con beso, incluso los hombres se saludaban con beso en la mejilla, por eso sabemos que Judas besó al maestro para entregarle, pero porque era una costumbre típica, normal, de una expresión de cariño, de afecto entre las personas cercanas. Pero hoy en día estamos negándole eso a nuestros padres, le estamos negando eso a la pareja, le estamos negando eso a los hijos. Hace muchos años tuve la oportunidad de visitar a una persona y ver al hombre entrar a la casa, ni me saludó ni saludó a la esposa y siguió derecho. Así suele suceder en muchos hogares. Los hombres entran a su casa y como si no hubiera esposa en el hogar, ni siquiera la saludan. Y lo otro, los tratamos injustamente. Entonces tratamos a las personas sin justicia, sencillamente por algunos prejuicios que tenemos en contra de ellos. Ahora, ¿tenemos favoritismo? Sí. Suele haber en las familias el favoritismo, como lo hubo en el caso de Jacob, en el caso de José. Hay una frase por ahí que circula, dice, mamá, ¿tienes preferencias entre mi hermano y yo? La mamá dice, ¿estás loco? Para mí son absolutamente iguales tú y mi campeón. Porque realmente no reconocemos como padres que a veces estamos más favoreciendo a un hijo que al otro. En Génesis 25-28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La mamá amaba al uno, el papá amaba al otro. En el caso de José, fue el mismo papá Jacob quien amó a José por encima de sus hermanos y fue lo que generó todo lo que pasó en los episodios de José. ¿Cómo expresarle nuestro amor a la familia? En primer lugar, interesémonos por sus planes, sus metas, sus sueños, sus ideas. Interesémonos es escucharles y participar con ellos, darles ideas, aportarles, criticarles constructivamente, apoyarlos. Incluirlos a pesar de sus antecedentes. Sí, tuvieron un pasado, pero en el presente se están comportando a la altura. Incluyámoslos, no lo excluyamos por lo que fue. Incluyámoslo en los hogares. Expresémosles ese afecto, ese cariño que necesitan. Todo hombre adulto, toda mujer necesita de afecto o cariño. No importa la edad, no importa el abrazo, el beso, la sonrisa, la ternura que le podamos expresar. Eso es necesidad del ser humano. Luego, expresémosle a ellos libremente. Si no tenemos la costumbre de hacerlo, empecemos a hacerlo. Así lo hice con mi padre. Empezar a besarlo en la mejilla después de tantos años fue un proceso y un proceso muy hermoso, ¿sí? Tratémoslo justamente a ellos. No pongamos al uno por encima del otro en la parte de la justicia. Y sobre todo, eliminemos los favoritismos. En las familias no tiene por qué haber favoritismos en ningún momento. Tenemos que hacernos una pregunta en este tiempo y es, ¿tratamos a nuestra familia como leprosos? ¿O adoptamos un estilo de vida leproso? Es decir, nosotros somos los que nos estamos aislando de la familia. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Si estás viviendo por alguna de estas circunstancias, yo te invito a que hables con nosotros. Estamos dispuestos a que nos cuentes tu situación y poderte apoyar en ese proceso de esa experiencia que estás viviendo con tu familia. ¿Te tratan como leproso o los estás tratando a ellos como leprosos? Y recuerda lo que dice Lucas 15:31. Hijo, tú siempre estás conmigo. Vamos a orar, por favor.
Bendito Padre, queremos agradecerte porque siempre estás con nosotros enseñándonos tu palabra. Permítenos ser amadores de nuestra propia familia, Señor. Ser cercanos a ellos, interesarnos por ellos, bendecirlos a ellos, Señor mi Dios. No hacer tratos injustos, no tener favoritismos. Por el contrario, expresarles nuestro cariño, nuestra ternura, escucharles atentamente, compartir con ellos en todo momento. Padre, permite que la unidad familiar permanezca y se fortalezca, Señor. Si bien en estos tiempos finales el afecto natural se está perdiendo, por el contrario, en los hogares cristianos el afecto natural se fortalezca. Te lo estamos suplicando, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.